predicadores y decían estamos en el último tiempo, ¿no? Y bueno, y pasaron más de 50 años y seguimos diciendo lo mismo, pero yo creo que estamos más cerca, cada vez estamos más cerca, ¿no? Bueno, eso es como primera reflexión, el video para mostrar que estamos cerca del final, o sea, del arrebatamiento y de la aparición del reino satánico del anticristo, donde la iglesia no va a estar, eso estoy totalmente de acuerdo y tiene toda la razón. En un segundo audio te voy a pasar mis objeciones a esa exposición. Tengo 6 objeciones para hacerle a este predicador, pero siempre en el marco de mi primer audio, que es que está bueno predicar sobre esto porque efectivamente estamos en el último tiempo. Primer lugar, mi primera objeción es que la inteligencia artificial es un programa de computadoras, un software que ha sido cargado con toda la información disponible de la cultura universal, humana, ¿no? Por lo tanto, está cargada con los textos bíblicos, o sea, la Biblia está metida dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Es un nombre que no es muy apropiado, inteligencia, porque no tiene nada que ver con la inteligencia humana, ¿no? Por ejemplo, le podríamos preguntar a la inteligencia artificial a ver qué quisiera hacer cuando sea grande, ¿no? Por ejemplo, y no tendría ninguna respuesta. O su respuesta sería, según la información que tenga cargada, a ver qué tendría que responder a una pregunta que es bien humana, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Es simplemente un software y un programa. En segundo lugar, la inteligencia artificial podría ser utilizada por Satanás, pero no es que la inteligencia artificial sea satánica, no, podría ser utilizada por Satanás, eso ninguna duda. La tecnología en general es neutra. Cuando salió la radio, muchos religiosos dijeron esto es satánico. Cuando apareció la televisión, que nosotros éramos niños, en blanco y negro, bueno, se dijo lo mismo, que es satánico. Cuando apareció Internet, lo mismo. Y ahora con la inteligencia artificial se dice lo mismo, pero toda la tecnología es neutra. Mi opinión es que la inteligencia artificial es una bendición, como Internet, como la televisión y como la radio. Ahora, obviamente, puede tener usos satánicos, eso ninguna duda, y Satanás puede utilizar toda la tecnología. Bueno, para no cansarte, en otro audio te paso mi tercera objeción, quizás la más importante de todas mis objeciones. Tercera objeción, las conexiones que hace el predicador entre la computación cuántica y los reinos espirituales, satánicos y demonios no tienen ningún sentido. Porque el reino espiritual, el reino satánico, el de los demonios, no opera con nada que tenga que ver con los parámetros terrenales. O sea, nada que ver con la materia, nada que ver con la energía, nada que ver con la computación cuántica, que tiene que ver con una computación muy veloz y con una capacidad de procesamiento muy, muy superior a la actual, debido a que opera con partículas subatómicas. Pero eso no tiene nada que ver con el reino espiritual, que no es material ni es energético, es otra cosa que no tenemos ni idea qué es, ¿no? Así que esa conexión que el tipo hace con el reino espiritual es verso. Número 4, es relacionada con esta 3. Ese acelerador de partículas CERN no tiene nada que ver con los demonios, ni con los espíritus. Es cierto que pudo haber, él mostró, por ejemplo, cuando lo inauguraron, el CERN es un acelerador de partículas que es un instrumento científico avanzadísimo para estudiar justamente las partículas subatómicas, neutrones, protones, electrones y todavía más chicas, para seguir investigando cómo es la materia. Pero eso no tiene nada que ver con el reino espiritual. Ahora, que hayan hecho esos ritos, bueno, eso, si es verdad que fue así y que no es conspiración o verso, si es verdad, bueno, digamos, eso no significa que la tecnología física, de la física atómica, pueda hacernos vincular con el reino espiritual. Sí puede ocurrir al revés, que Satanás utilice todas esas tecnologías para sus planes. No las necesita,
El reino satánico es muy superior al nuestro, con lo cual podría hacer cualquier cosa sin esas tecnologías, pero podría utilizarlas. Quinta, entonces también relacionada con la anterior, la conexión entre inteligencia artificial y tecnología científica o cuántica con Satanás es solo una hipótesis, ¿no? Y si llega a haber una conexión es solo porque ese reino espiritual decide utilizarla, pero no porque los humanos deciden investigar el mundo espiritual o vincularse con el mundo espiritual usando esa tecnología. No, la tecnología es neutra, o sea, puede ser utilizada con fines pacíficos y con fines de bendición. Para mí el acelerador de partículas es una bendición, es el instrumento que muestra lo que es la inteligencia humana, que Dios se la dio al ser humano. Es extraordinario ese aparato, ¿no? Extraordinario. Por el alcance que tiene, puede investigar la profundidad de un átomo, es una cosa impresionante, es una especie como si, es un instrumento que permite ver cómo reaccionan las partículas subatómicas cuando son bombardeadas con electrones, es una cosa impresionante, impresionante que eso se pueda medir, que se pueda ver, para mí es una bendición, y no tiene fines de querer conectarse con el mundo espiritual. Sí podría ser que el mundo espiritual utilice eso, pero no lo necesita. Y finalmente la sexta, en otro audio. El rey Saúl vivió en el año, alrededor del año 1100 antes de Cristo, o sea, hace 3100 años. Sí, 3100 años vivió el rey Saúl. Él tenía que ir a la guerra y ya se había alejado de Dios, Entonces, quizás recuerdes la historia. Lo que hace es consultar a la divina de Endor. Y esa divina le trae muertos, espíritus de muertos, para que él pueda consultar. Y logra tener información. Es un pasaje enigmático de la Biblia, pero ocurre. Y ese acto fue tan abominable para Dios, que Dios ahí dijo, listo, tu reino se termina, ¿no? Y por eso unge a David como rey, y finalmente David va a vencer a Saúl y todo su ejército y se corona rey, ¿no? Pero entonces fíjate vos, Saúl pudo conectarse con los espíritus sin acelerador de partículas, sin inteligencia artificial, sin radio, sin televisión, sin internet, sin nada. Hoy cualquier persona que quiere ingresar al ocultismo tiene vínculos con el reino espiritual. No se necesita la tecnología para eso. Ahora, eso no quita que Satanás sí utilice la tecnología para captar más voluntades. Eso sí es cierto, ¿no? Y podría ser, pero son solo hipótesis. El anticristo cuando venga a la tierra va a tener el control total. Quizás utilice la tecnología y quizás utilice otras maneras, porque va a tener el poder total que le va a otorgar Satanás. Bueno, frente a que viene el tiempo final que se está acercando, entonces, que los creyentes estemos más comprometidos, más cerca de Dios, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, la tecnología referida en este audio a aristas, a inteligencia artificial y la computación cuántica son neutros. Eso no quita que el reino espiritual satánico pueda utilizar esos medios para engañar, pero no los necesita, realmente no los necesita. Y por otro lado, hemos concluido que son una bendición, ¿no? Utilizar y enriquecer al ser humano son una bendición.